Muy bienvenidos a todos a estas entrevistas de los 20 sellos. Hoy tenemos un invitado que estoy muy contenta de que se sume a estas entrevistas, Hernán Acosta, Sol Lunar o Sol 2. Muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Marcela. Bueno, primero voy a aprovechar la forma en que me nominaste para hacer un alcance. Sí. Efectivamente, el tono 2 en la cuenta de 13 lunas se llama lunar, Sí. tono 2 lunar. Bueno, en la cuenta que yo sigo y en la cuenta en la que he trabajado y sigo trabajando hasta el día de hoy, el tono 2 se llama tensor de la fuerza. ¿Ya? Me encanta. Es una fuerza tensora, además que un poco, y para mí es vivencial, cómo los tonos son la llave que abre la energía contenida en el símbolo. O sea, es una cosa que en la medida en que uno sigue las cuentas diarias, en la medida que uno, no se trata de que uno esté todos los días meditando en su sello, en su tono, o en el sello, en el tono de cada día, independiente de la cuenta que uno siga, sea de 13 lunas, sea la cuenta del sol que yo he difundido. Lo importante, desde mi vivencia personal, ¿ya? Es cómo uno entra en esos giros que son en espiral, Sí. ¿ya? Que no son lineales. No, en la cuenta del Solkin, las espirales ascensionales, que son lo que en 13 lunas serían las ondas encantadas, Bien. no es una secuencia que viene de ayer, pasa por hoy día y va hacia mañana. Es absolutamente en espiral, por lo tanto, y en espiral ni siquiera es ascendente, es ascensional. Porque piensa tú, Marcela, de que es una herramienta, el Solkin, que proviene de una cultura de orden solar. Ya tenemos ahí ya tenemos Un bueno, dato. yo tuve una gran diferencia con la cuenta de Argüelles, que son mis orígenes también, al igual que la mayoría de las personas. Es una cosmovisión de orden solar, no lunar. Entonces, entrar en ese registro, que al principio es una cosa para todos, para mí principalmente, que un poco soy más mental, Sí. ¿ya? Absorber, aprender, capturar esa lógica fue en realidad todo un trabajo, Sí. que yo lo inicié siendo en las 13 lunas, luna eléctrica, o sea, luna 3. ¿Ya? Entonces, de repente yo sentí, es casi como un ascenso, o sea, y en un ascenso en un ascensor supersónico, o sea, ni siquiera de satélite a planeta, no, Sí, sí, de sí. satélite directamente a estrella. ¿Ya? Total. Entonces, esto no lo estoy diciendo desde ninguna vanidad, pero es una de las cosas que a mí particularmente me ocurrió y fue significativo. Y muy significativo en términos de que lo que yo era, luna eléctrica, pasó a ser una energía remanente en mí. Y por definición, para mí el sol, por definición, por vivencia, por feeling, por sentirlo, por vivirlo, porque es como parte de mi existencia, el sol es como dentro de los 20 símbolos y quizás dentro de muchas cosmovisiones que trabajan con símbolos, es el sol en el sol quien es un símbolo demasiado potente respecto del equilibrio.
Y yo lo llegué a relacionar, y de alguna manera creo que lo digo en el libro, evoca un péndulo. Y evoca un péndulo en estado de quietud. Incluso yo lo defino así, como con una muy leve oscilación, casi imperceptible, pero oscilación al fin y al cabo, porque no, mientras estemos en este plano de existencia, Claro, totalmente. no andamos de un polo a otro. Y a mayor oscilación, el conflicto lo tenemos, y en mi caso personal lo tengo marcadamente. Por eso tuve que ser primero, para llegar a ser Sol, primero tuve que ser luna eléctrica, que es para mí también, por definición, por vivencia, por una cosa, por un registro interno, un potente símbolo de lo emocional. Sí, sí. Y para mí, durante toda mi existencia, hasta el día de hoy, uno de los trabajos más importantes a nivel interno, porque el Solking es una herramienta para el trabajo interno, o sea, Sí. no tiene ningún otro sentido en otra cosa. No, como calendario o como lo que sea, no, es una herramienta para tu trabajo interno. Sí, evolutiva. Bueno, es que, claro, es que ahí volvemos a hacer un matiz, No voy a, porque no voy a pegar ni una sola palabra. no, está bien, porque surgen así, surge de forma espontánea el que yo vaya haciendo precisiones respecto desde donde yo lo veo, Me que no encanta. significa que yo esté haciendo un contrapunto con el como tú No, lo ves. nada, ¿Ya? nada más te voy a hacer esta interrupción para contarles a los que nos estén escuchando y viendo, si lo están viendo por YouTube, que estoy releyendo tu libro, Solkin, Activa tu memoria cósmica, y que la cuenta que vos usás y, arranca en lugar del 26 de julio, el 5 de junio, si mal no recuerdo, Sí, ¿no? así es. Entonces es como que hay un pequeño corrimiento con las energías. Podríamos seguir ambas cuentas Un un castillo castillo, completo, exacto, un castillo. 52 días. 52. Bueno, entonces, como para los que nos estén escuchando, igualmente insistí, para que sepan, mi tormenta lunar, con esta entrevista, porque yo siento que me conecté mucho con leyéndote las veces que hemos hablado, y que para mí el Solking no es estático o hay una sola verdad. A mí me encanta esto de seguir tu cuenta y reconocerme, por ejemplo, como perro magnético en lugar de tormenta lunar, y ver qué tengo que aprender de eso. Y te contaba lo del libro de Ludovica Esquirru. A mí me gusta mucho escuchar a otros y escuchar sus vivencias y entender que después uno tiene que sintonizar, y la verdad, como vos lo dijiste, es vivenciar, es en uno, es el registro corporal, es las vivencias que tenemos día a día, pero abrimos este juego para que nos cuentes cuál es tu mirada del sol, cuáles las vivencias que tuviste como sol, más allá de la cuenta que sigamos, porque la verdad que tenés tanta riqueza en tus palabras, y la verdad yo le decía a mi esposo el otro día, le digo, o sea, le volví a leer la introducción, ¿no? Y era casi como un placer leer, cada palabra estaba escrita y era tan perfecta para eso que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Y para mí esa es una de las características del sol, que sabe transmitir los conocimientos y te ilumina senderos en vos que ni siquiera sabías que necesitabas que sean iluminados. Bien. Mira, yo he llegado a entender internamente que los sellos en general, y en mi caso particular y personal, y de todo el que sea Sol también, es más bien un rol. ¿Ya? Es como, es un traje que te pones para cumplir un rol, que es también ambivalente.
es un rol frente a los otros, sí. en tanto el sol alumbra por igual a todos. Yo he pasado y he sido instruido en una tradición paralela, iniciática, en que la palabra tolerancia, ¿cómo te digo esto? No forma parte de nosotros. ¿Ya? No es que seamos intolerantes en términos de no sé, Estructura. claro, Ajá. en términos, no sé, autoritarios o Sí, qué sé sí. yo, o alguna forma de despotismo. Una forma de intolerancia, en definitiva, a la ignorancia. ¿Ya? De intolerancia a escuchar de repente que hablen con cierta autoridad personas, autores, a los que nos parece que no han hecho un camino como para... Para merecer ese estar ahí hablando, sí, te entiendo. Claro, entonces, cuando uno se pone el traje de sol, primero adquiere una responsabilidad tremenda. Tienes que alumbrarlos a todos por igual, no es decir, sin juzgar. En este caso, que es un juego de palabras que yo uso mucho, a todas las mentes dispuestas y disponibles a recibir y a abrirse a una mirada, en este caso, distinta, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú estás en el rol de sol y entiendes que es un rol nomás, que no tiene que ver con el ser que tú eres, sino que es una necesidad del ser que tú eres de jugar en esta existencia ese rol, y aquí viene lo ambivalente en contraposición con la cosa externa, que yo he vivido las dos, internamente. Entonces, todos tenemos la tendencia a poner el foco hacia afuera, o sea, a pretender alumbrar a todo el mundo, Sí. ¿ya? Y aparecer como un iluminado iluminando, que alguien que recibió una cierta revelación o tuvo una epifanía y entonces dice, clic, oye, mira, la fecha no es esta, no es el 26 de julio, la fecha es el 5 de junio. ¿Ya? En cambio, yo he entendido vivencialmente de que no puedo girar el foco hacia afuera si previamente no lo puse sobre mí mismo, o sea hasta que me quemaran los ojos, para cambiar la forma de ver. Sí, sí. Porque sin cambiar la forma de ver, no, que es en definitiva cambiar también la forma en que uno se presenta frente a los otros. Porque hay en alguna orden iniciática por ahí, cuando le preguntan al iniciado si es tal cosa, disculpa, sí. si es tal cosa, el iniciado debe responder, mis hermanos me reconocen como tal. Claro. Entonces, uno no sacamos nada con presentarnos de determinada manera si no damos un testimonio de eso. Porque en general, y en particular en la condición de sol, ese rol es vinculante, o sea, te obliga. Te obliga. Y te obliga primero al tema de la tolerancia, o sea, hagamos unas lecturas
simbólica de lo que el Sol, del trayecto que hace el Sol. El Sol aparece en el oriente, siempre aparece por el oriente. Sí. No, no sale por otro sepa, lado. Que se sepa, nunca ha aparecido por el sur, por el norte, siempre por el este, ¿ya? Y se acuesta en el oeste, o sea, es regular. Tiene una regularidad, como la regularidad del compás. Entonces, la forma que tiene el símbolo, por lo menos la forma que tiene en los sellos que están descritos en la brújula con la cual yo trabajo, tiene esa forma claro, como un palito con... Claro, entonces oscila de un lado a otro. ¿Bien? Y oscila regularmente. Entonces, tienes que mantener, y que te estoy hablando de las cosas a las que yo me he visto enfrentado y las cosas con las que sigo trabajando día a día, porque no es como... esa cosa de la condición de aprendiz es como para siempre, es como la paternidad. O te la sacas de encima, ¿no? ¿Ya? Entonces, y es vinculante y te obliga. Y uno pasa más trastabillando y más en el suelo que parado. Pero de ahí de oriente, del este, es desde donde emerge esa luz. Y es lo primero que yo, en este caso haciéndome cargo de esta cosa en términos personales, es ver que, claro, o sea, si la luz nace de ahí, y nosotros decimos que estamos buscando ser iluminados o tocados por esta luz, entonces, al menos tenemos que mirar en esa dirección, hacia el oriente. 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 Entonces, la condición del Sol también es la condición de orientador. Es casi como el resumen de una brújula. Me encanta, sí. Te marca siempre en una dirección. La brújula tradicional, yo tengo una por aquí, esta brújula siempre te marca el norte. Claro. El símbolo del Sol, ¿ya? A mí siempre me marca el este. Y no es por que quiera marcar ninguna diferencia, ni parecer como más listo que el hambre, ¿no? Es que de ahí viene la luz. Claro. Entonces, al menos yo tengo que hacer el intento de girar hacia esa dirección, al menos para ver esa luz e intentar que de alguna manera me toque. Por eso que todas las culturas, incluso hay una película de esta que trabaja la Meg Ryan con se llama algo de ángeles. Sí. En que ella era una médico y él era un ángel que aparecía en un hospital. Bueno, todas las mañanas en la ciudad de Los Ángeles, entonces se ponían a orilla del mar mirando la naciente y estaban estos ángeles cargándose las pilas. Claro. Y dentro de las tradiciones solares, ¿ya? Dentro de las tradiciones solares, las actividades más importantes están al amanecer. Es cuando empieza a emerger el sol, y donde tú puedes captar esa energía. No la energía, exactamente. Ni siquiera la luz, la energía que provoca. Porque esa energía te toca. Te toca y surge como un momento en que te permite seguir andando. ¿Entiendes? Me encanta. Entonces, y ahí entra el tema nuevamente del péndulo, esta cosa de la figura del símbolo de la pictografía, en que es esta cosa que tiene que ver con la regularidad. ¿Ya? Y que tiene que ver con su condición de vinculante en términos de que tú lo tienes que hacer vida, o sea, no es una cosa de raciocinio, que también lo puedes vivir intelectualmente, si cada cual lo vive en el registro en que se encuentra en el momento
producto exacto de su presente existencia, ¿no? Entonces, y nos encontramos con otro matiz súper importante, es que ese símbolo del sol, ese rol que te toca desempeñar, y te dicen, bueno, te toca ser sol. Ya. Sí. Y tú tienes que procurar, primero, ponerte todo el foco a ti mismo hasta que te ardan los ojos, y antes de pensar siquiera en dar vuelta al foco para llevarle lo que tú consideres de luz o de conocimiento o de sapiencia a los otros que están a tu alrededor. ¿Viste, Entonces, Hernán? Te interrumpo para esto. ¿Viste que el mudra del sol es primero como mirar hacia uno y después como hacer, me hizo, me claro. uniste todo eso. Pero te lo ponen un poco más complicado. Entonces te dicen, pero tú, además del rol, no solo estás en el rol de sol, sino que tienes ahí un bastoncito que se llama tono y que a ti te toca el 2. Y el 2 es el tensor de las fuerzas. Entonces de repente te encuentras, y de ahí han venido la mayor parte de mis conflictos, ¿ya? Claro. Es que después de haber trabajado tú, empiezas a girar un poco el foco desde hacia donde tú consideras que debe ser girado el foco para alumbrar cosas que tú entiendes o has tomado algún grado de conciencia de que están un poco oscuras o están un poco corridas o que no se corresponden con lo que tú entiendes, o simplemente para aportar otra mirada, ¿ya? Decir, mira, ya esto de la tercera luna está bien, pero yo trabajando en la tercera luna me encontré con esto otro y pum, lo pongo ahí. Eso en el caso de del Sol 2, tensor de la fuerza, que es el rol que me ha tocado jugar a mí, principalmente, ha generado mucha tensión. Me la ha generado a mí mismo. Considera tú que, entre otras cosas, yo vengo saliendo hace ya casi un año de un infarto miocardio producido por hipertensión, principalmente. ¿Ya? Y he vivido, Literal. claro, y he vivido mi existencia tensionado. Entonces, cuando aparece este tono 2 tensor de las fuerzas con el sol asociado, ¿ya? O sea, a mí me cuadró totalmente. Con monio. Claro, a mí me cuadró totalmente porque tenía sentido para mí. Porque además cuadraba perfecto con mi zodiaco. Yo soy Sagitario. Claro. Y el Sagitario, para que la flecha llegue al lugar donde tiene que llegar, el arquero tiene que tensar el... Claro, el arco. Sí. Claro, entonces, mucho antes de llegar a... Cuando yo todavía era luna eléctrica, digamos Claro, así, claro. y antes de eso, ¿eh? Entonces, de alguna manera yo me jactaba, ¿ya? de que como yo mejor funcionaba era en tensión. Claro. Y bueno, ahora he ido revirtiendo esta cosa Claro. porque el elemento que hace la diferencia y que lo complementa es ese otro rol que me tocó antes, Sí. de ser luna eléctrica, que tiene que ver con la emocionalidad. Y de alguna manera tiene que ver también con el fluir de las aguas, Claro. las aguas internas, ¿ya? Sí, sí, sí. No del agua del grifo. No, no, no. Todas las aguas, todas, sí, totalmente. Entonces ya entrar a trabajar esas dos, porque yo sigo trabajando con tu luna, que es mi cuota de rocío, en mi cuenta,
todos los días, porque es la gran tarea, es algo que yo traigo pendiente Claro, de, claro. no solo de la cuenta anterior, sino que de incorporaciones de existencias anteriores mías, como una tarea pendiente. Ujú. Entonces, y es una tarea importantísima porque no puedo llegar a ser Sol, 2, tensor de la fuerza en plenitud, si no resuelvo La todo el luna. lastre emocional que vengo arrastrando, no de esta existencia que ya tengo harto, sino de existencias anteriores. Claro, claro, totalmente. ¿Ah? Y por ahí se me ha ido pasando, no te voy a decir la vida, porque la La vida es eterna, encarnación. pero esta incorporación, y sigo en eso. Eh, entonces, independientemente el sello y el tono que le haya tocado a cada uno como rol, Ujú, eh, quizás yo quisiera poner un poco de luz en el hecho de que siempre va a ser vinculante, ujú, ya seas viento 1 radiante del propósito o ujú, tormenta lunar. ujú, Es vinculante. ujú. Si lo vives como viento 1 radiante del propósito, te vas a encontrar con la tormenta 2 tensora de la fuerza o la tormenta lunar como tu remanente, como es algo que tú traes del pasado. Y así a cada una de los hermanos o hermanas que nos estén escuchando, eh, nos estén generosamente prestando el oído de todas estas cosas que estamos hablando, que espero que sean entendibles, Sí. porque todo lo de la espiritualidad es una cosa que no se vive desde el difícil Ujú. y hay que hacerlo lo más fácil y comprensible posible para que sea accesible a todos. Si no, ¿qué clase de sol sería yo? Eso sobre todo. Esa es otra de las características que me parece fundamental, que el sol tiene esa habilidad de, no sé si a través de la palabra, de todo, de su accionar, de una palabra que te dice, del abrazo en el momento perfecto, de la llamada, o sea, están ahí como los grandes maestros para... Yo creo que muchas veces auspician como de salvavidas de las otras personas, por eso tienen como un séquito atrás de ustedes de como, ay, me dijo esta palabra, porque es como que cuentan con esa palabra que vayan a decir, tienen como una energía, un aura, así como vos decís, de orientador, de iluminador, ese lugar de maestro, que aunque me ha pasado encontrarme con soles que no se quieren poner en ese lugar, como, viste que no sé cómo lo trabajás vos desde la cuenta, pero el sol, desde la cuenta esta de las 13 lunas, eh, muchas veces tiene que tener cuidado con la soberbia, o sea, como que es una de las polaridades que se escapa, ¿no? Es Y por yo, eso que, disculpe que te haga sí, una pausa, es que es súper, es precisamente ahí donde es absolutamente necesario entenderlo como un rol. Es decir, claro. es como, mira, o sea, a mí me tocó jugar este rol, Sí. hacer este trabajo Ujú, por mi bien y por el bien común. sí. Nada más, Con humildad, claro, no es eh, que soy, sí, sino como claro, estoy claro. ocupándome de esto, sí. Imagínate, soy una estrella gigantesca que de mí depende Que toda doy la vida. vida. Es difícil bajarse de ahí. Claro. Bueno, a mí me parece que, pero me ha pasado que me he encontrado con muchos soles que lo vibran como en la otra polaridad, que no se animan, que les parece que su sabiduría como no es suficiente o para qué, o que como que hay que ayudarlo, como si fueran unas estrellas, unos soles pequeños que necesitan un poquito de esa confianza para mostrar el brillo que son capaces y que ocupen, porque me encanta esto de los roles que decís, porque yo siento muy adentro mío que uno como que tiene que ocupar ese lugar, ese rol al que prometió de alguna manera que Por ejemplo, yo el de no puedo ser. comunicadora, en el viento uno, tu propósito directo, comunicar. Me parece que soy perro uno, no viento Ah, uno. perro uno. Perro.
Igual Ya. la comunicación Sí, no, sí, 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 sí. la Sí, eres tengo fuerte, pero me parece que, y lo siento, y la verdad que cuando me lo calculaste, se me vinieron muchos momentos en la vida donde el desafío había sido el amor incondicional hacia mí misma, por supuesto, primero, como esa mirada hacia uno y trabajarlo después en los demás. Pero bueno, esto del sol de esos dos, de la soberbia y como la falta de, ¿cómo podríamos decir? Como de autoestima o de creer que es capaz de tener algo que enseñar, ¿no? Quizás, no sé si te resuena eso. Mm. Es que me quedé en el hecho de que en tanto tú juegas el rol de perro, Ujú, uno, en las antípodas está el sol. Eso es otra cosita que me gusta preguntar. Entonces, Sí, claro, entonces tú me pones en el lado de tu sombra, en definitiva. Pones, bueno, el sol. Entonces, es como, te pongo en también de alguna aprietos. manera, yo te contaba de que yo, desde el 23 de diciembre del 2012, yo no he hecho nada, Sí. salvo mi trabajo con el sol, que no, no, hasta que aparecieron ustedes con el Congreso, qué sé yo. Claro, claro. Entonces también tú sabes que yo lo he estado masticando harto antes Sí, de sí. acceder a esta y te fui dando como largas así, ¿no? Entonces, de alguna manera yo lo sentía y lo he sentido, Ujú, es como, es como este perro ujú. eh, tratando de sacar al sol de la sombra y ponerlo ahí. Mutuamente. Eh, Sí. mira, y hay otra cosa de que hay una cosa que fue eh, que yo creo que no fue bien, no se le dio la importancia que tenía, y no Ujú, sé si el mismo Argüelles le dio la importancia eh, que él mismo decía que tenía, ujú. en términos de que él presenta eh, su movimiento 13 Luna a través de un juego. Sí, Lo presenta de una forma lúdica, sí. ¿ya? A través de un juego. Ujú, Y un juego que era bastante entretenido, ujú, en tanto uno lograba aprender a usar la brújula, ujú, que ya era una cosa bastante difícil. ujú, Entonces había una cosa como contradictoria, pero la intencionalidad ujú. de lo lúdico para presentar el Solkin, yo creo que era una cosa muy valiosa en que eh, varios, como yo, Ujú. enganchamos por esa cosa de lo lúdico, ¿ya? Era una cajita que traía unos tableros, que Sí, traía sí, la tengo, una la conseguí. ruedita, claro, ¿ya? Yo me conseguí. Eh, y no sé en qué momento esta cosa dejó de ser lúdica y se puso en difícil, ¿ya? Ujú. Que fue una de las cuestiones que, en- ya en mi condición de sol, Sí. ya revestido del papel, Ujú, claro. eh, yo intenté, y sé que a mucha gente le ha servido, Ujú. tratar de recuperar esa cosa lúdica o al menos quitarle la cosa tan estructurada y Sí, tan en complicada. difícil, Sí, sí. tan en difícil, Sí, sí. eh, porque el sol no se hace ninguna, no se genera ninguna autocomplicación para aparecer todos los días ahí en el este y acostarse todos los días allá en el oeste. Total, Bueno, en total. el caso de usted, mar, en el caso de nosotros por la cordillera. Ujú, Eh, pero en definitiva, y si uno, con cada uno de los, por ejemplo, te estoy viendo ahí, tienes el símbolo del humano, ujú, ¿ya? Atrás tuyo, ¿bien? Entonces, cualquier
hermano o hermana que nos esté escuchando que sea humano, yo a la que le invitaría, digamos, independientemente de la cuenta, ¿no? Es a investirse del rol de ser humano, ¿ya? Bueno, es un juego de palabras con la cosa de ser humano, pero Sí. estamos hablando del símbolo, ¿ya? De la cosa simbólica, porque en definitiva ese símbolo, que también es amarillo igual que el sol, contiene ¿cómo se llama en computación cuando hay que abrir un archivo que está... ¿Encriptado? Bueno, no he encriptado la palabra, pero bueno, sirve para... ¿Comprimido? Es ¿Comprimido? comprimido, claro. Es una información comprimida. ¿Ya? Y en el Solkin, piensa tú que el sol representa en la cosmovisión maya el momento del alumbramiento de un ser humano, que es el momento previo al nacimiento. ¿Ya? Es cuando recibimos el primer impacto de luz, ¿ya? Que viene también del sol. O sea, viene del sol, independientemente que estemos dentro de una sala de parto, ¿ya? Porque aún la luz artificial, ¿ya? Se ha obtenido a partir de la energía solar. Y ese es el momento más importante. Es por eso que todos los ritos de paso y las tradiciones iniciáticas, ¿ya? En el momento de la iniciación es pasar de la oscuridad a la luz, el primer impacto de luz. Y por eso también se hace de noche, en fin. Entonces, si uno, en este caso, que estoy viendo el símbolo del humano, ¿ya? Si uno hace el ejercicio de que, entre otras cosas, es mi energía tutelar, ¿ya? El sello pequeñito que está debajo de mi sol, ¿ya? Si yo hago el ejercicio de también vestirme en ese rol, ¿ya? Una de las cosas y te lo estoy diciendo como una vivencia personal, en algún momento me di cuenta de que el símbolo del humano no era otra cosa que el símbolo del asador de mundos con piel. Con piel. Porque el asador de mundos es una calavera. Sí, te entiendo. Por eso alude a la muerte. ¿Ya? A la muerte no de incorporación, sino que, bueno, toda esta cosa simbólica y iniciática. Entonces, es como tú pasas de una condición de muerto a una condición de vivo, de muerto en el asador de mundo, a una condición de vivo como humano. Sí. Para vivir la experiencia de esta existencia. ¿Ya? Pero te recuerda que vas a volver a eso. Claro, que es un ciclo. Claro. Total. Entonces, quizás la cosa que ha sido más importante en la vivencia del Solkin en general y del Sol en particular, con también el importante paso en el rol de luna eléctrica, es haber llegado a entender esta cosa del rol. Porque el rol, en este caso, tiene que ver única y exclusivamente con esta existencia. Sí. Y pongo el énfasis en lo de existencia porque es distinto a la vida. Porque la vida es eterna. Sí. Entonces, cuando me desincorpore, en definitiva, voy a ir a algún lugar, que no tengo idea cuál será, y a esperar turno o a planificar mi siguiente rol, en una siguiente existencia, en esta eternidad de la vida. Entonces, porque
y esto tiene que ver con el enlazador de mundo, es demasiado fuerte, aún para los que, para los que buscamos, para los que vamos detrás de esa luz de Oriente. Sí. Es muy difícil hacer la diferencia entre existencia y vida, y entender de que nadie se muere. Sí. Porque es tanto el peso cultural, es tanto el peso del sistema y de la cultura en la que nos hemos incorporado en esta existencia, que es la occidental. Sí, sí, sí. El peso de la creencia en la muerte es tan abrumador que todo gira en función de eso. Sí, sí. Sí, Y coincido. que cada acto, hasta para personas, hasta el hecho de que, no sé, lo despidan del trabajo es una muerte. Es una muerte laboral, es una muerte cívica. ¿Entiendes? Entonces, yo he hecho el esfuerzo de poner luz en esas cosas, que son las cosas cotidianas que afectan directamente a las personas, que tienen que ver directamente con las personas y con sus creencias, con sus condicionamientos, en cómo el sistema, la sociedad, la familia, la iglesia, nos ha marcado a todos, y cómo herramientas como el Solking nos pueden orientar en la salida hacia otra forma de entender, de comprender y de aprender para poder hacer un cambio, aunque sea mínimo. Sí, sí, sí. Sí. Aunque sea mínimo. Es por eso que, y ahí también hay un acierto de Argüelles que lo llamó brújula. Lo que hace una brújula es orientar. Ajá, total. Y bueno, para otras lecturas, independientes de las de Argüelles, el Solking en sí mismo, las 260 posiciones, ¿ya?, vendrían a ser una suma de un sol mayor, ¿ya?, que es el que nutre a nuestro sol. Claro. Entonces, tampoco se trata de que en este rol de ser sol nos quedemos, o me quede pegado exclusivamente en ser este sol, porque bueno, también es atractivo. Sí. Pero sí, es como pero esta siempre hay cosa algo más de la causa. grande. Sí, 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 Claro. entiendo. Es como esta dicotomía de la causa primera. Es si tiene causa anterior o no tiene causa anterior. ¿Ya? ¿Ya? Desde donde yo lo vivo no tengo idea si tendrá o no tendrá causa anterior, pero es una causa anterior. Y todo tiene una causa anterior. ¿Ya? Entonces, es por eso que ponía el énfasis en esta cosa de cómo yo he vivido y he entendido que el rol es un rol, no es el ser que yo soy. El ser que yo soy ha necesitado este rol esta vivencia para, entre otras cosas, trabajar mi cuerpo emocional. Total. Y llevarlo hacia algún puerto de estabilidad, de equilibrio, ¿entiendes? Y superar todos los conflictos emocionales internos que al final fueron obstáculos para seguir creciendo, ascendiendo. Y en ese aspecto el Solking es clarito, ¿no? Porque no hay donde perderse mucho, porque tiene unas posiciones determinadas que ya trabajas 1, 2, 3, 4 posiciones y tienes para el resto de tu existencia. Sí, 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 total. Y no paras, porque es como la ira de mil cabezas. Vas cortando cabezas y aparecen no sé dónde los restos, y siguen apareciendo y apareciendo. Sí, pero bueno, oye, he hablado yo mucho, así que habla tú ahora. No, me encanta escucharte. Estaba pensando en un tema que para mí tiene mucho que ver con el sol y que aparte de la parte emocional, para trabajar, que es el amor, el perdón, ese perro, ¿no? Que vos lo nombraste cuando dijiste antípoda, que te viene a como un poco empujar o a sacar de la comodidad
para que muevas eso que hay que mover, y cómo lo ves vos, ¿no? Porque como yo por lo menos estudio el sol, tiene un trabajo de perdón que hacer, o como algo de aceptación, o como aparece esa información cuando uno conecta con esa energía. Yo la veo en mí, por lo menos, la veo en los que me rodean también. Oye, En el sol. déjame hacerte una pausa respecto a eso, porque lo que estás Sí. diciendo es súper importante. Ah, Es súper importante. El Solkin ujú, es una herramienta para el trabajo interno individual. Independientemente, porque efectivamente hay millones de personas siendo tormenta o claro, siendo sí, perro o siendo sol o siendo sí, luna, sí, total, ¿ya? Pero a cada uno de nosotros nos toca donde tiene que tocarnos. total. Entonces tú aludes a, a ti, te ha hecho brotar esta cosa del perdón, por ejemplo, del que estás hablando, ¿ya? Claro, Y, y para otros decir, oye, pero ¿y dónde dicen? Yo no he leído en ninguna parte que el sol tenga que ver con el perdón, claro. pero tú sí. Sí, 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 sí. No, y aparte el verlo en lo que me rodea, para mí el Solkin me habla más allá de los sellos y los tonos y los kines. A mí me habla todo el día, todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, hoy justo una chica le mandé una carta del perdón justamente, y esa carta no le llegó y le tuve que volver a mandar la carta esa del perdón. Así que lo que me estás diciendo tiene completamente sentido y es siempre sincrónico. Coincido completamente. Es para mí. Me hago cargo, es para mí. Porque hay una cosa que es súper importante y que tiene que ver con esta condición de tolerancia del sol, Mm, eh, en que eh, este constructo que es el sol, que está cósmicamente diseñado de tal forma, ¿ya? Que le habla a las individualidades. No es una cosa para colectivizar, no es un instrumento para colectivizar. ujú, ¿Ya? Podemos armar cualquier cuento, cualquier mono y mm, tratar de armar una tremenda institución alrededor de esto. Claro que se ujú, puede, cosa de tener voluntad y propósito, ujú, pero no es el sentido, ujú, no es el sentido. Porque en definitiva en tus células, ¿ya? ujú, Está el registro de quién tú eres, por qué estás aquí, a qué viniste, cuál es el rol que te... Y el símbolo combinado con el tono, el sello combinado con el ujú. tono, lo que hacen es activar esa memoria celular que está dentro tuyo, solo dentro tuyo. Y de ahí va a brotar la información que es solamente tuya, ¿ya? Total. Y yo la puedo compartir y puedo hacer comunidad con el resto y empujar para que todos puedan acceder a esa forma de ver, pero no, porque por definición el Tolkien es adogmático, Ujú, no parte de verdades reveladas, ujú. Sí, ¿ya? entiendo. Ujú. La revelación le tiene que caer a cada uno, esa va a ser su epifanía, su momento de gloria. A mí me parece que el Solkin tiene como tantas capas, tantas, yo creo que es de esas herramientas que llegan a tu vida y que te conecta como el alma, pero vos empezás, pero sin saber bien en dónde te estás metiendo. ¿Viste? Como, ay, qué lindo esto, ay, soy tormenta, uy, qué bueno, qué sé yo. Pero es como que es un llamado del alma, es un mensaje así encriptado, como vos decís, ves ese sello, lo dibujás, se mete adentro tuyo, te recuerda un montón de cosas que hace que se empiecen a acomodar cosas adentro tuyo y que se modifique tu vida cotidiana, que como si te prestaran unos anteojos, o sea, estás viendo medio nublado y de repente te dan unos anteojos y vos decís, ¡apa! ¿Pero esto estuvo siempre acá? Eso es lo que yo siento del Solking, que a mí me gusta compartirlo porque obviamente después la vivencia es personal, pero como acercarte y decir, bueno, a ver, mira, mínimo probate a ver si este aumento te sirve. Y después es una vivencia que, como vos decís, hay gente que conecta y conecta en ese momento y recuerda y vive y hace una súper transformación, y hay otros
que esa misma información queda como dormida 10 años, hasta que vuelve de alguna manera en un sueño porque un amigo le dijo y ¡fuf! Se despierta, siempre en el momento perfecto. Sí, y hay algo, quiero colgarme de algo que dijiste que tiene que ver con cuando nosotros empezamos, por allá por el año 92, 93, con esta cosa de las 13 lunas, no teníamos la brújula. Claro. Se distribuyeron 10.000 cajas en México, que de aquí a Chile llegaron 10. Claro. Y a partir de eso se generó todo el movimiento, y lo mismo ha pasado en Argentina, qué sé yo. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Las personas tenían que armar su propia brújula a mano, con tijera, cartón, Claro. pegoteando, coloreando los símbolos, entonces tú haces, en ese momento sacas una energía de adentro que la pones afuera para que después te refleje nuevamente hacia adentro. Y en esos tiempos todo eso era súper místico, porque en el buen sentido, en el sentido constructivo del concepto de místico, o sea, porque estabas concentrado, entonces era como que había ahí un intercambio de energías que salían de dentro tuyo, que se reflectaban en lo que estabas pintando y se volvía dentro tuyo, y la gente se ponía a hablar cosas y empezaban a salir cosas y cada cual hablaba de cosas distintas que vinieron a adquirir sentido con el tiempo, después en que nos fuimos afiatando, fuimos, qué sé yo, en los distintos grupos que se formaron. Y a mí siempre eso, y que yo después lo repliqué cuando hacía talleres, sobre todo al principio, de hacer que la gente coloreara a mí también los pintara, los dibujara con su energía, como tú los tienes puestos atrás. Sí. Eso es súper importante, porque Coincido. Porque en definitiva la mano es el equivalente a la impresora a través de la cual imprimimos lo que viene de la CPU. Sí. Aparte uno se conecta desde otro lugar, sin ego, o sea, o con menos ego por lo menos. Es álmico la conexión, como cuando uno está ahí conectando con los sellos, dibujándolo. A mí un sello que me cuesta mucho es el Caminante del Cielo. Y lo he dibujado para aprender a amarlo, para conocerlo desde otro lugar, para abrirme a todo el potencial ese, no desde mi mente racional, desde mi camino álmico, porque sé que tiene mucho para enseñarme. Entonces, y así con cada uno de los sellos, ¿no? Cuando veo que hay algo que se bloquea, bueno, a ver, lo agarro desde la Marcela más genuina, que es esa que se conecta dibujando, no desde acá, no desde el Pero prejuzgar. mira, evoca en este momento el símbolo del caminante del cielo. Sí. ¿Ya? Y te vas a visualizar que son dos tubos que están separados, están partidos, pero son solo dos, no son cuatro. Y hay una raya que impide que se establezca la conexión. Sí. Entonces, uno puede jugar con eso, decir porque yo esto lo capturé cuando era mi energía. Yo era luna eléctrica guiada por el caminante del cielo, precisamente, que lo tienes ahí a tu espalda puesto. Sí, ahí estamos. ¿Ya? Bueno, entonces yo empecé a jugar a tirar la raya hacia la derecha. Tirar la raya hacia la derecha, a ver si se conectaban los tubitos. Claro. ¿Ya? Porque ese símbolo que, bueno, ha quedado con su nombre de caminante del cielo, pero es el símbolo de la conexión y de la canalización. ¿Por qué no podemos canalizar? ¿Por qué no todos los humanos podemos canalizar? Porque tenemos cortado ese paso. Y lo tenemos cortado dentro nuestro. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Ahora tiene su lado bueno, porque imagínate
Ya con los pocos canalizadores que andan por ahí, imagínate el show que tendríamos con millones de canalizadores. Es por eso que igual insistir en que hay una cosa que es muy individual. Total, sí, sin En lugar el a dudas. trabajo del Solking. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, algo para cerrar, una frase, una vivencia, lo que quieras. Una reflexión, no sé. Mira, yo te quiero compartir que hay un otro dentro de lo que es tu onda encantada, o en el caso de la cuenta que yo llevo, que es la espiral ascensional. Hay una posición que para mí es súper importante, que es la del tono, la del tono 9. Que en esta cuenta del Solking se llama el tono 9, develador de las motivaciones. Ay, qué lindo. Que tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ya? ¿Qué nos motiva? Es la motivación profunda, interna que hay detrás. En mi caso, yo tengo la mano. Y ahí también yo tuve que hacer un trabajo largo para equilibrar esas energías simbólicamente representadas en la mano. Entonces yo, y hasta el día de hoy principalmente, lo he vivido desde el registro del dar. Yo siempre comparto. Me llega un libro que me parece interesante y lo quiero compartir con todo el mundo. Sí. Una música, una película, y a todos los contactos por WhatsApp, por el Facebook, le pongo al compartir y siempre dar ese esfuerzo. Pero esa es una parte, no, es un polo. Y ese polo no se realiza si no somos capaces de entender de que también es importante recibir. Sí, totalmente. Porque si no recibimos no podemos dar. Sí, coincido. ¿Ya? Entonces, yo quisiera despedirme invitándote e invitándolos a todos y a todas a que se fijen en su tono 9. Porque ahí están las motivaciones, están simbolizadas en el sello que les aparece debajo del tono 9. El por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué intentan lo que intentan? ¿Por qué sienten lo que sienten que tienen que hacer? No es solo porque lo podemos hacer, porque en definitiva, claro, hacemos porque podemos. Claro. ¿Ya? Pero el tono 9 te da una importante orientación por dónde van las cosas. Me encantó. Y así que yo te agradezco y me despido con con ese pequeño aporte para que le sirva. Me encanta. Y muchas gracias por querer hablar conmigo. No, gracias a vos, por favor. Gracias, espero que me sigas aceptando muchas invitaciones más. El Solking no te quiere dejar ir. Como me fijé en las dos energías que tengo ahí en el tono 9 para ya empezarlo a trabajar. Me encanta la propuesta y la agradecida soy yo. La verdad que escucharte es un placer, leerte es un placer. Les recomiendo a los que puedan conseguir los libros de Hernán. No sé si los estás reeditando en este proyecto de... Mira, tenía el proyecto... un tema difícil, pero que en este proyecto de editorial. Sí, bueno, está un poco parado y uno de los propósitos era hacer una reedición del libro del Solking, que también te quiero hacer una precisión porque eso, el título ¿cómo dice el título? Solking, activa tu memoria cósmica. Bueno, ese es un título que le puso la editorial Lumen Argentina. Mira, ¿cómo se iba a llamar? Entonces, no, se llama Solking, las 33 claves ascensionales mayas.
Ese es el título original. Lo que pasa es que don Basilio Mácar, que era el Claro. gerente propietario de la editorial Lumen en Buenos Aires, Sí. dijo que esto, como él lo tenía enfocado comercialmente por la cosa del 2012, dijo, no, no, se Claro, tiene que llamar claro. así porque tiene que... Bien. Sí, sí, porque Y al dice final, hacia el 2012, claro. bien. Pero son las 33 Sí, claves ascensionales mayas, porque son 20 sellos y 13 tonos, no, no, son sí, sí, 33. totalmente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, yo tengo ese proyecto que está ahí de reeditarlo, pero un poco actualizado. Sí, está bueno. Y lo que sí tengo claro es que no va a incluir la brújula en el formato que se incluye anteriormente, va a decir hechizo, Claro, sino que lo que conversábamos antes, sino que va a habría paralelamente un descargable claro. donde la gente pueda imprimir Ah, qué en blanco y lindo. negro, lo Ajá. pueda recortar y le pueda poner Haga el su collage. propio nombre. Me encanta. Pero bueno, ojalá te llegue pronto el Ojalá. libro, el último, Ujú. y que se llama Ascensión, así a seca. Ujú. Y ya, estaremos en contacto, un agrado. Seguro, seguro, Muchas muchísimo. bendiciones para ti, para tu trabajo y para todos los que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias. Hernán, muchas, muchas gracias. Nos vemos. Cuídate.